Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados para adultos y también recomendados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien, este es el estudio número 3 de Filipenses. Se titula Unidos hacia la meta, correspondiente al domingo 29 de mayo de 2022. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una parte de la lectura base de este estudio. La lectura base completa es Filipenses 3 del 1 al 14. Pero ahorita vamos a atender Filipenses 3 del 1 al 7. Empezamos. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Exponiendo tu palabra, te pedimos que añadas bendición a ella, que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que asimismo sirva para la edificación de tu iglesia. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este tema. Vamos a hablar un poquito acerca del verdadero sentido de la circuncisión. ¿Sí? La circuncisión, como ya sabrán algunos de ustedes, fue la señal del pacto que Dios estableció con Abraham. Según puede verse esto en Génesis 17:10, dice esa parte de la Biblia, dice de la siguiente manera: este será mi pacto entre yo y vosotros, que guardaréis tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Es importante destacar el carácter de señal de pacto en esta acción, ¿verdad?, de la circuncisión. Señal de pacto que jugó la circuncisión desde el nacimiento mismo del pueblo israelita, ya que fue practicada también por otros pueblos, unos pueblos llamados semitas, y aún por los mismos egipcios también fue practicada la circuncisión. Mas sin embargo, ninguno de estos pueblos últimos mencionados practicó el significado de pacto con Dios al hacer esa circuncisión. Ese pacto con Dios que le adjudicó el pueblo escogido. Tiempo después, la práctica de la circuncisión fue legislada. Eso lo podemos ver en Levítico 12:3. Dice, en esa parte de la Biblia, dice la palabra de Dios: al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo. Ahí está legislada, ¿verdad? La norma, el mandamiento para el pueblo judío. Bien, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Análisis del texto bíblico se divide en 3 subtemas.
Y aquí tenemos el primero. Se titula La verdadera circuncisión. ¿Sí? La verdadera circuncisión. Basado en Filipenses 3 del 1 al 6. Y aquí tenemos el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Bueno, este versículo comienza con la misma expresión que ya hemos visto en estudios anteriores en otros versículos. Por ejemplo, en Efesios 6:10 también empieza igual: por lo demás, que podríamos también traducir como, o se podría traducir esa parte del griego también como finalmente, ¿verdad? Finalmente, hermanos, gozaos en el Señor, diría ahí, ¿verdad? Parecería que Pablo está concluyendo su carta al decir estas palabras ahí al inicio, ¿verdad? Sin embargo, esta interpretación debe reservarse para ser aplicada unos versículos más adelante, ¿verdad? Todavía le queda una partecita a esta carta, ¿verdad? Pero bueno, ya está de todos modos en las partes finales. Si usted va a Filipenses 4:8, va a ver que también aplica esta terminología. Donde el apóstol vuelve a utilizar esas mismas palabras, ¿verdad? Decíamos en Filipenses 4:8, y aquí estamos en el 3:1, ¿verdad? Bueno, puede verse en esta demora que va finalizando el grado de importancia que le asignó Pablo al tema de los judaizantes. Los judaizantes, estas personas que querían establecer ciertas reglas a los gentiles que se iban convirtiendo, ¿verdad? Estas personas judaizantes, ¿verdad? Que querían seguir con la ley judía, pues, cuando ya desde ese entonces ya había un nuevo pacto, ¿verdad? Que había venido a establecer nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esos eran los judaizantes entonces. A los judíos que, habiendo hecho profesión de fe en Jesús, fíjese, habiendo hecho profesión de fe por Jesús, estos judíos pretendían imponer los ritos judíos a las personas que se seguían convirtiendo del pueblo gentil, ¿verdad? Poniéndoles trabas, podríamos decir, ¿no? Aunque aparentemente Pablo ya se había referido al peligro de los judaizantes, no sabemos si oralmente o por escrito. Ahora quiere volver sobre el tema, porque es importante, ¿verdad? Es muy importante. Según un estudioso de la palabra de Dios, Lightfoot, lo que quiso decir el apóstol fue: perdónenme si repito un tema viejo. Pablo justifica esta reiteración indicando que la misma constituye un motivo de seguridad para sus lectores, ¿verdad? Dice: para vosotros es seguro. Ahí lo dice, ¿verdad? Un motivo de seguridad para sus lectores. Bien, podemos decir que Pablo está siendo repetitivo, pero para seguridad de sus lectores, pues, ¿verdad? Vale la pena, es un buen motivo. Hasta aquí llegaba su interés pastoral por aquellos filipenses del apóstol Pablo. Muy bien. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bueno, Pablo se vale aquí de una anáfora. ¿A qué se le llama anáfora? Bueno, una figura que consiste en la repetición de la misma palabra. En este caso, la palabra guardaos, ¿verdad? Que aparece aquí 3 veces. Al inicio de varias frases sucesivas. Es decir, como decíamos, aquí aparece 3 veces. En este caso, la repetición es de un verbo griego que se traduce generalmente como mirar, pero también dice aquí en nuestra versión guardaos, ¿verdad? Guardaos.
Tal y como aparece la palabra guardaos, ¿verdad? En esta versión decíamos. En lo que Pablo menciona como aquello de lo que deben guardarse los filipenses, encontramos toda una caracterización de los judaizantes. Entonces les está diciendo pues que se cuiden de los judaizantes. Decíamos, ¿quiénes son los judaizantes? Eran judíos que se convertían al cristianismo, pero que querían imponer ritos, ¿verdad? Ritos establecidos en la ley de Moisés. Querían imponerlos al pueblo gentil que se convertía también a Cristo. Y eso no estaba bien. Así es. Bueno, estamos hablando caracterización de los judaizantes. Fíjese bien, en primer lugar, ellos tenían una naturaleza impura, ¿verdad? Y lo que se demostraba por sus malas intenciones, y por eso los llama perros. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Guardaos de los perros. Fíjese bien, con esta palabra Pablo pretende devolver contra los judaizantes el sentido despectivo con que usaban este término para agredir a los gentiles. Es decir, aquellos judaizantes en una forma despectiva, por demás decirlo, ¿verdad? Despectiva, les llamaban perros a los gentiles. Entonces Pablo, en una acción como para devolvérselas, también les llama de esa misma manera, pero a los judaizantes. Segunda caracterización de los judaizantes: la actividad a la que ellos se dedicaban tenía una motivación torcida, ¿verdad? Por eso Pablo los llama malos obreros. Dice, guardaos de los malos obreros. Así es. Y en tercer lugar, otra caracterización de los judaizantes, bueno, lo que ellos pretendían imponer no se ajustaba al verdadero sentido de la circuncisión. No se ajustaba al verdadero sentido de la circuncisión. Podremos decir que ellos prácticamente simplemente lo que hacían, o sea, a lo que se referían era al corte del prepucio, ¿verdad? En el miembro del varón. Y hasta ahí. Porque también dice la palabra, bueno, guarda toda la ley. Si vas a establecer cosas de la ley, estás obligado a guardar toda la ley. Y eso era sumamente difícil, ¿verdad? Entonces, lo que ellos pretendían imponer, decíamos, no se ajustaba al verdadero sentido de la circuncisión. Por lo que Pablo lo considera una mutilación. Dice, guardaos de los mutiladores. Así es, ¿verdad? Se está refiriendo entonces a esos judaizantes. Muy bien. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, así como triple fue la caracterización de los judaizantes, que es lo que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? Esas tres características. Triple fue la fundamentación a la que recurrió Pablo, como vemos en este versículo, para sostener que los cristianos constituían la verdadera circuncisión, ¿verdad? No ese corte que se hacía en el prepucio, no. Los cristianos, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. El primer elemento tenía que ver con que los cristianos servimos a Dios en espíritu. Ahí está la primera caracterización, ¿verdad? Del pueblo de Dios. La expresión griega también puede traducirse como adoramos en el Espíritu de Dios. Así es. Tal y como lo hace la Biblia de las Américas, siguiendo la edición del Nuevo Testamento griego realizada por las sociedades bíblicas. En cuanto al segunda caracterización, ¿verdad?, del pueblo de Dios, dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿verdad?
nos gloriamos en Cristo Jesús. Y tercer elemento, que no confiamos en la carne. Aquí en la parte final, no confiamos en la carne. Se refiere a la misma característica, estas dos, ¿verdad? Servimos a Dios en espíritu. Servimos, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces las dos últimas se refiere a que nos gloriamos en Cristo Jesús y no teniendo confianza en la carne. Esas son las dos últimas, ¿verdad? Que están relacionadas, se refieren a la misma característica, como bien dice un estudioso apellidado Hendrickson. El primero la presenta de un punto de vista positivo. Dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. El segundo desde un punto de vista negativo, porque tiene la palabra no ahí, ¿verdad? No teniendo confianza en la carne, porque eso es lo que debe de hacer el cristiano, ¿verdad? No tener confianza en la carne, porque la carne nos puede arrastrar o llevar al pecado. Bueno, versículos 4 y 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, Pablo les está dando una cátedra aquí a aquellos judaizantes, ¿verdad? Que pretendían confiar en la carne siguiendo aquellos ritos de la ley de Moisés, ¿verdad? Aquí Pablo les está diciendo cómo era él en su vida pasada, ¿verdad? Lo que él creía y lo que él era, ¿verdad? Entonces, la idea de confiar en la carne hace que Pablo piense por unos instantes en sus adversarios. Quizás ellos podían argumentar que no confiaba en la carne porque no tenía con qué hacerlo. Por eso Pablo enumera 7 razones, el número perfecto para los judíos, 7. Les está mencionando Pablo aquí, ¿verdad? 7 razones por las que podía confiar en la carne. Las primeras 4 tienen que ver con la herencia que había recibido, ¿verdad? No tienen que ver con su creencia o con su producto de él, ¿verdad? Trabajo de él, sino de su herencia. En primer lugar, el haber sido circuncidado exactamente el día establecido por la ley, que era el 8º día. Pues eso no dependía de él, ¿verdad? Quiere decir que sus papás eran también judíos, creyentes, temerosos de Dios, ¿verdad? Así es. Lo que da pie a la segunda razón, ¿verdad? El hecho de que los papás de Pablo pues eran seguidores de esa ley de Moisés, ¿verdad? Temerosos. Da pie a la segunda razón, la de ser del linaje de Israel. Así es, linaje de Israel. Además, Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, la única que había permanecido fiel a la tribu de Judá, aquella de la que provenía el Mesías. Así es. Y finalmente el apóstol era hebreo de hebreos, en estas 4 características que no dependían de él, ¿verdad? Hebreo de hebreos, dice. O sea que había sido criado como si hubiera nacido en Judea. Así es. Sus padres habían rechazado la seducción del judaísmo helenística. Así es. O helenista. Fuertemente influenciado por la cultura griega. Esa no convenía, ¿verdad? Así es. Entonces los papás de Pablo no habían aceptado dejarse llevar por esta corriente helenista. Y las 3 razones restantes giran en torno a méritos alcanzados por Pablo. Estas últimas 3, ya vimos 4, estas sí tienen que ver con la voluntad de Pablo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, de estas últimas 3, había sido fariseo. Ahí dice, ¿verdad? Es decir,
que había formado parte del selecto grupo, fíjese bien, de no más de 6,000 hombres en toda la nación, ¿verdad? En toda la nación, comprometidos a guardar estrictamente los 613, repito, 613 preceptos que habían establecido los escribas. 613, no pocos, ¿verdad? Así es. Bien, en segundo, esa es la primera, ¿verdad? La primera, donde sí entra la voluntad de Pablo. Y en segundo lugar, había demostrado celo por la ley al perseguir a la iglesia. Sabemos, algunos de ustedes sabrán, ¿verdad?, que Pablo en sus inicios fue un perseguidor muy agresivo de la iglesia de Dios, de Cristo, de los primeros cristianos, pero él lo hacía por celo a Dios, ¿verdad?, al verdadero Dios. Él no sabía que obraba mal. Entonces, había demostrado celo por la ley al perseguir a la iglesia. En los días en que consideraba a los cristianos como un grupo apartado de la ortodoxia judía. Así es. En tercer lugar, se atrevía a considerarse irreprensible. Aquí lo dice, ¿verdad? Al final. Es decir, que ningún hombre podía señalar en él alguna falta de cumplimiento de aquella ley de Moisés, ¿verdad? Muy bien. Subtema 2. El anhelo de conocer mejor a Cristo. Filipenses 3, del 7 al 1. Y aquí tenemos versículos 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, Pablo se vale de una antítesis, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, es una figura que enfatiza la oposición entre dos ideas. Fíjese bien, enfatizar la oposición entre dos ideas, para indicar la evaluación que hace de su herencia y de sus méritos, de su herencia de Pablo y de sus méritos. Fíjense bien, él ha considerado como pérdida, a causa de Cristo, todo lo que dentro de la perspectiva de la carne podía ser evaluado como ganancia, en el versículo 7, primer versículo de los que vemos. Como si esta antítesis no pudiera interpretarse adecuadamente, el apóstol insiste en la misma idea, la recalca a través de la combinación de tres términos griegos, que, como señala un investigador, Robertson, producen la sensación de un clímax y que en nuestra versión traduce pero cuántas, ¿verdad? O ciertamente, ¿verdad? Hay otra versión que dice y aún más, ¿verdad? Y aquí podemos leer y ciertamente, ¿verdad? Es equivalente. Aún más, entonces, la otra palabra donde se está insistiendo, ¿verdad?, aquí en esta idea es pérdida. Y aquí la podemos ver, ¿verdad?, en dos partes en estos dos versículos, ¿verdad? Las he estimado como pérdidas, ahí en el segundo renglón, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Aquí la tenemos otra vez, ¿verdad?, haciendo énfasis Pablo ahí. Y otra palabra más extrema, vamos a decir, y no es precisamente la que aparece en la Biblia, ¿verdad? Es basura. Es basura aquí, ¿verdad? Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero esa palabra basura, fíjese bien, una traducción más literal sería estiércol. O aún más sería excremento. Bueno, aunque ciertamente el estiércol es excremento, ¿verdad?, de los animales, del ganado. Pero sí es más fuerte, ¿verdad?, escuchar
podríamos decir aquí, y lo tengo por excremento para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que tiene por excremento Pablo? Todo lo anterior, ¿verdad? Lo anterior que para él antes era ganancia, pero ahora lo tiene como estiércol, como excremento. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Bueno, creo que es muy enfático Pablo aquí, ¿verdad? En cómo califica las cosas que él antes hacía. Y las hacía por temor a Dios. Así es. Por eso él estaba equivocado, pero una vez que Cristo le hizo ver lo correcto, él siguió 100% a Cristo. Así es. Igual con el mismo celo de antes, pero ahora aplicado de una forma correcta, ¿verdad? Correcta. Así es. Con la iluminación del Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, entonces, en este caso, hablando de estas dos palabras, ¿verdad? De pérdida, de basura, en este caso, en la contraposición del sentido que tiene el sustantivo traducido como ganancia, aquí, en el versículo 7, con el que tiene el verbo correspondiente traducido ganar en el versículo 8. Fíjese bien. Aquí estamos hablando eran para mí ganancia, aquí está hablando de las cosas de antes que para él eran ganancia, ¿verdad? Dice, aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar. Aquí está la otra palabra, pero aquí es para ganar a Cristo, ¿verdad? Y acá era una ganancia que él creía que era algo bueno, ¿verdad? Las estimaba como ganancia. Perseguir a la iglesia de Cristo, porque él creía que eran una ofensa para Dios. Él así lo creía. Entonces, para él antes eso era ganancia. Pero aquí la tenemos en otro sentido. Aquí es para ganar a Cristo, pues completamente, ahí sí, bien, ¿verdad? Bien asertivo, muy bien. A Pablo no le importaba que sus ganancias se convirtieran en pérdidas, hablando de las ganancias de arriba, ¿verdad? Con tal de que estas pérdidas le permitieran ganar a Cristo. Así es, ganar a Cristo. Muy bien, versículos 9 al 11. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí Pablo se refiere a las tres dimensiones en él, que él encuentra en cuanto al confiar solamente en Cristo. Tres dimensiones, ¿verdad? La primera de ellas tiene que ver con el vivir conforme a la justicia que proviene de Dios, con base en la fe, ¿verdad? Ahí está, justicia que es de Dios por la fe, en el tercer renglón. Así es. La segunda, convivir bajo el poder de la resurrección de Cristo. También lo dice ahí más abajo, ¿verdad? Que le permite tener certeza acerca de su propia resurrección. Así es, porque Cristo nos lo prometió, ¿verdad? Que nosotros también, como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar en su segunda venida. Aunque se refiere a ella con cierta modestia, fíjese bien, con cierta modestia. La tercera, ¿por qué decimos con cierta modestia? Porque dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así es, ¿verdad? Y la tercera, con la disposición a lograr tal comunión con Cristo, que pueda llegar a sufrir padecimientos similares a los que debió sufrir cuando murió en la cruz. A Pablo no le importaba padecer por amor a Cristo, no le importaba, y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Subtema 3, el camino hacia la meta, Filipenses 3, del 12 al 14. Y aquí tenemos el 12. No que lo haya alcanzado ya. Aquí sigue Pablo actuando o hablando con modestia, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Bien, Pablo considerando la posibilidad de una mala interpretación de parte de los lectores ante lo expresado, hace ver que no cree haber alcanzado la perfección. Decíamos, ¿verdad? Sigue actuando con modestia. Pero sí deja en claro que se sentía llamado a profundizar su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque dice, prosigo. Es más, dice, ok, no lo he alcanzado, pero prosigo, voy hacia adelante, ¿verdad? Hacia la meta. Versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, aquí Pablo manifiesta que él, como corredor experimentado que intenta ganar la carrera, se ha olvidado de lo que quedó atrás, ¿verdad? La vista va hacia adelante. Se ha olvidado de lo que quedó atrás. No se deja dominar ni por el orgullo de ir ganando, ni por la depresión de estar perdiendo. Él prosigue a la meta, va hacia adelante. En segundo lugar, se extiende a lo que está por delante. Está tan compenetrado de su papel que da todo de sí, todo su esfuerzo. Como el corredor que va por el cuerpo extendido, como el corredor que va con el cuerpo extendido como para llegar primero a la meta, ¿verdad? Y en tercer lugar, se concentra en la llegada a la meta y persevera en sus esfuerzos para alcanzarla. No deja, fíjese bien, no deja que ninguna cosa lo aparte del premio del supremo llamamiento de Dios. Así es, concentrado Pablo, nada lo perturba. La mirada hacia el frente, impulsándose lo más que puede, ¿verdad? Para salir ganador, triunfante de esa carrera, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué podemos aplicar de esto, hermanos? Bueno, tenemos 3 puntos. Primero, no debemos cansarnos de estudiar las Escrituras, por supuesto, no debemos cansarnos. ¿Por qué decimos eso? Bueno, a veces pensamos que ya hemos leído o estudiado suficiente un pasaje. Tal vez usted ya leyó la Biblia 2 veces o 3 veces y diga o piense, no, ya no necesito leer la palabra de Dios. No caiga en eso. No caigamos en esta trampa y volvamos a las enseñanzas de la palabra de Dios, por supuesto. Número 2, debemos confiar en el Señor, no en nuestra carne. Bueno, debemos considerar todos nuestros méritos como basura con tal de agradar a Cristo. Es lo que hizo Pablo, ¿verdad? Todos los méritos alcanzados de acuerdo a su raza, a su nación, y los que había de acuerdo a sus méritos propios, ¿verdad? Bueno, los tuvo por basura por tal de ganar a Cristo. La confianza en la carne no debe tener cabida en nuestra existencia. Cuidado con eso, hermanos. La confianza en la carne no debe tener cabida en nuestra existencia. Y número 3, debemos procurar la justicia de Dios, no la nuestra. Muy importante también, ¿verdad? Como cristianos debemos vivir conforme a la justicia que es transmitida por Dios a través de su palabra, de la Biblia. No querer imponer nuestros propios criterios acerca de lo que es o no justo. No, todo ya está escrito y ya Dios nos dejó un caminito por donde debemos conducirnos. No aplica nuestro criterio propio ahí. Debemos sujetarnos a lo enseñado en la Biblia. Muy bien. Decíamos en el punto número 2 que debemos considerar todos nuestros méritos como basura con tal de agradar a Cristo. Con tal de agradar a Cristo. Quiero decirle que uno de los mayores agrados a Dios y a Cristo es
que usted se arrepienta de sus pecados y que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. ¿Ya lo hizo? Si es así, felicidades. Es lo mejor que usted ha hecho en toda su vida y en lo que sigue de su vida. Es lo mejor, porque eso determina dónde pasará la eternidad, ¿verdad? Si usted aún no ha agradado de esa manera a Cristo, déjeme decirle que es muy sencillo, es muy fácil, pero inmensamente significativo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Bueno, simplemente hable con Dios y confiésese que es pecador delante de Dios. Pídale perdón a Dios por esos pecados y Dios le perdonará. Dios es perdonador por excelencia, por supuesto que sí, si lo hace con un corazón sincero. Seguidamente abra las puertas de su corazón a Cristo y deje que entre como Señor y Salvador de su alma. Eso es indispensable, por supuesto que sí. Trate de vivir en la voluntad de Dios, por supuesto, es una lucha diaria. ¿Y dónde está esa voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Si no lo ha hecho, hágalo. Le aseguro que será lo más importante que usted haga en toda su vida. Eso determinará que usted pase la eternidad después de este mundo, ¿verdad?, en la gloria de Dios. Así es. Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le mencionamos. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has permitido exponer tu palabra. Te pedimos que puedas seguir llegando a muchos corazones necesitados y que así mismo sirva para la edificación de tu iglesia. Te pido por todos aquellos que harán profesión de fe, Padre, para ganarse la vida eterna. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones. En Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.